oímos su voz en la tempestad, brocado de estrellas es su pabellón, y vientos y rayos sus ángeles son. Tu inmensa bondad, ¿qué lengua dirá? ¿O quién tu verdad jamás sondeará? Con suma largueza tus manos proveen, y es fiel tu promesa a los que en ti creen. El frágil varón que triste está, su consolación en ti hallará. Tu misericordia no puede faltar, a tu eterna gloria me has de llevar. Tremendo poder, ilímite amor, misterioso ser, te damos loor. Cuán maravillosa tu gran creación, mas oh que asombrosa es tu redención. Load al gran Rey, su gloria ensalzad, su amor a su grey con gracia cantad. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo una vez más. Hoy día, viernes 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Este es el programa Estudiando Juntos la Biblia. Nuevamente me siento agradecido al Señor porque me da el don de la vida y nuevamente me da la oportunidad de poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios para ustedes y para el mundo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que nos estén sintonizando, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica o en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo. Me siento agradecido al Señor de que ustedes me acompañen en esta programación, en esta hora, y por anticipado quiero desearles un feliz y bendecido sábado. Antes de entrar de lleno a la presentación de este programa de hoy, como siempre lo hago, me gusta arrodillarme y pedir la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Acompáñenme, por favor, para que oremos juntos. Oremos. Padre Celestial, nuevamente le doy las gracias. Hoy día viernes, día de preparación. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de poder presentar su palabra. En esta hora pido su bendición, su dirección
y que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender este mensaje de hoy en esta hora. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Ayúdenos, Señor, a poder comprender su palabra en esta hora. Pido su bendición, Señor, y una bendición muy especial sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que están sintonizando esta programación, y también para aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Oramos, Señor, como siempre lo hago a través de estos programas. Le pido de todo corazón de que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que muchas otras personas que no conocen estas verdades puedan conocerlas y puedan, Señor, entender el mensaje y la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Me da mucho gusto nuevamente de poder reencontrarme con cada uno de ustedes a través de esta programación. Hoy voy a tener un programa especial. Vamos a hacer una pausa de los programas que he estado presentando en semanas anteriores de la serie que hemos estado abordando. Así que voy a hacer una pequeña pausa y voy a traer otros programas también que son de mucha importancia y son muy interesantes. Espero de que usted esté muy atento a este programa de hoy. Mantenga siempre, como le digo, su libreta, su cuaderno. Recuerden de que estos programas quedan grabados en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de visitar este canal. No se olvide de suscribirse si no se ha suscrito todavía. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, cada vez que esta señal esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo a nuestro canal, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o tableta, y de esa manera usted podrá sintonizar nuestra programación. Y no se olvide darle un like a estos videos. Lo pedimos siempre a través de estos programas. Recuerde de compartir estas plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel, que sale todas las semanas, viernes y los sábados en vivo, a través de 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Esas son nuestras 3 plataformas, así que les pido de corazón de que por favor compartan estas plataformas con sus amistades, con sus contactos, con sus compañeros de trabajo, sus familiares, en fin, personas que usted conozca, para que así ellos también se puedan beneficiar con estos mensajes que Dios tiene para este tiempo del fin. Vamos entonces a entrar de lleno al mensaje de esta hora. Es un mensaje muy importante, como ustedes ven ahí en pantalla. Profecías del libro de Daniel. Voy a tocar unas cuantas profecías del libro de Daniel. Por eso es que voy a hacer un pequeño paréntesis, pero vamos a retomar la serie que hemos estado hablando ya por las últimas 14 o 15 semanas. Vamos entonces a hablar en esta hora, como ustedes ven ahí en pantalla, la profecía de las 70 semanas. Una profecía muy interesante contenida en el libro de Daniel. Maravillosa profecía, y nos vamos a dar cuenta a través de esta profecía de hoy de que Dios es un Dios maravilloso que pues nos da estas profecías bíblicas para que nosotros podamos tener la seguridad de que la palabra de Dios es un libro que podemos confiar en él 100%, porque es palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas, pues nos damos cuenta de que la Biblia fue un libro inspirado. No es un libro de cuentos, no es un libro de ficticio, no es un libro de historias, no es un libro de ciencia ficción, sino que es palabra de Dios. Y al entrar de lleno al estudio de esta profecía de hoy, nos daremos cuenta de cómo se fue cumpliendo al pie de la letra cada uno de estos eventos proféticos, queridos hermanos y hermanas. Y al final de este estudio, usted podrá dar crédito de que la Biblia es un libro maravilloso, es un libro que fue inspirado por Dios, y todo lo que está allí escrito en la Biblia, profecías que se han cumplido en el pasado, profecías que están en proceso de cumplimiento y profecías que se van a cumplir en el tiempo del fin, van a tomar lugar, y no le quepa la menor duda a usted, querido hermano y hermana que me escucha,
de que cada una de esas profecías se cumplirán a su debido tiempo porque son palabra de Dios. Bien, como ustedes ven ahí en pantalla, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que si Dios me da el don de la vida, hablaremos de ella en nuestro próximo programa. Pero la profecía de las 70 semanas que hoy vamos a abordar en esta hora es parte de esa profecía de tiempo profético, que es la profecía de tiempo profético más larga que se encuentra en las Sagradas Escrituras. De acuerdo a Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o la profecía de los 2300 días, o la profecía de los 2300 años, que es lo mismo. Pero vamos a abundar más en cuanto a esa profecía en nuestro próximo programa con el favor del Señor. Pero hoy nos vamos a enfocar expresamente en la profecía de las 70 semanas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 20 nos da un consejo muy sabio la palabra del Señor. Nos dice: no menospreciéis las profecías. Así que muchas personas hoy no se preocupan por estudiar las profecías bíblicas. No se predican en muchas iglesias. Hay personas que me han dicho a mí: yo voy a la iglesia cada semana y el pastor no habla de profecías bíblicas, no predica acerca de los libros de Daniel y Apocalipsis especialmente, que son libros proféticos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ahí vemos el texto bíblico de Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Como ustedes ven ahí, ese compás profético que abarca un periodo de 2300 años o 2300 tardes y mañanas, pues ustedes se pueden dar cuenta que parte de ese tiempo profético que abarca un periodo de 2300 años, la profecía de las 70 semanas es parte de ese gran periodo profético de los 2300 años de Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Vamos entonces a la parte introductoria de este programa de hoy. Un día en profecía bíblica es igual o es equivalente a un año literal de 360 días. Recuerde, cuando hablamos de un día en profecía bíblica, es igual a un año de 360 días, de acuerdo a la palabra de Dios. Leamos, por favor. Números capítulo 14, versículo 34 nos dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 40 años. Un año por día, y conoceréis mi castigo. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a su siervo Moisés, que por la iniquidad o por el pecado del pueblo de Israel, pues ellos recibieron el castigo de que iban a estar transitando el desierto por 40 días. Pero cuando está hablando allí en tiempo profético, se refiere a 40 años. Sigamos, leamos otro texto también. Ezequiel capítulo 4 y el versículo 6, ¿qué nos dice? Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. O sea, es un tiempo profético que estaba hablándole Jehová al profeta Ezequiel. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que en profecía bíblica un día es igual a un año, en otras palabras. La profecía de las 70 semanas está registrada en el libro de Daniel y, como ya se lo mencioné anteriormente, es parte de la profecía de los 2300 días o años. Vamos a hablar de esa profecía un poquito más a fondo en nuestro próximo programa, así que no se lo pueden perder, por favor. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24. Espero de que tengan sus cuadernos y vayan apuntando estos textos, por favor. Todavía tiene tiempo de enviarle este enlace a un familiar suyo, a un compañero de trabajo, a alguna amistad. Todavía hay tiempo para que esa persona pueda sintonizar este estudio de hoy. Repito, Daniel capítulo 9, versículo 24. No se olvide, querido hermano y hermana, yo siempre lo digo,
que lo que aparezca entre corchetes en ciertos textos que yo voy poniendo, yo lo agrego para así entender mejor el texto y comprenderlo mejor. Daniel 9:24 nos dice, 70 semanas están determinadas. Dos palabras claves, 70 semanas y determinadas. En hebreo esa palabra determinadas significa cortadas. ¿Cortadas de dónde? De la profecía de tiempo profético más larga que fue cortada, ese periodo de 70 semanas fue cortada de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Dice que están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío, por supuesto, porque Daniel era judío. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la ciudad santa? La ciudad de Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire qué interesante ese texto de Daniel capítulo 9, versículo 24. Vamos a ver, usted dirá, ¿y eso qué significa? Yo no entiendo. Vamos a entenderlo en esta hora. Por eso es que vamos a estudiar la palabra del Señor. Cuando comenzó a correr la profecía de las 70 semanas, que era parte, no se le olvide ese detalle por favor, que era parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Vamos a leerlo por favor. Daniel capítulo 9 versículo 25, ¿qué nos dice? Sabe pues y entiendes, le está hablando el ángel a Daniel, por supuesto, que desde la salida de la orden, y yo pongo ahí entre corchetes la orden dada por el rey Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, iba a abarcar esa profecía de las 70 semanas, iba a llegar hasta la aparición del Mesías, que sabemos que es Cristo. Y ese rey Artajerjes era un rey persa, que fue el que firmó ese edicto. Dice que para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que es igual a 49 años, y 62 semanas, que es igual a 434 años. 434 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. No se asuste, querido hermano y hermana que me escuchan, no se vaya a confundir, no vaya a decir, ¿y eso qué significa? Yo no entiendo absolutamente nada. Bueno, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo con el favor del Señor y la iluminación del Espíritu Santo. 2 tiempos proféticos que ustedes ven ahí en pantalla en Daniel 9:25. El primero abarcaba un periodo de 49 años y el segundo abarcaba un periodo de 434 años. Entonces, vamos a ver qué significan esos 2 periodos proféticos, por favor. Voy a citar un libro que ustedes ven ahí en pantalla, Manual Instructivo de la Biblia por Henry Hampton Halley, edición 1962. Esto fue un pastor, no era adventista del séptimo día, era un pastor protestante en los tiempos de los años 1800, 1900, un reconocido pastor, evangelista y doctor en teología de aquí en Estados Unidos, y él escribió ese libro, Manual Instructivo de la Biblia. Y usted dirá, ¿y por qué yo estoy citando este libro? Porque muchas personas piensan de que los adventistas inventaron estas fechas de la profecía de las 70 semanas y de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero yo estoy citando ese manual que ustedes ven ahí en pantalla, que fue escrito por un pastor no adventista, un pastor cristiano, y entonces vamos a ver qué nos dice este libro. Leamos por favor. La fecha donde se debía contar las 70 semanas era desde el decreto para reedificar a Jerusalén, que ya vimos que fue firmado por el rey Artajerjes, de acuerdo a los textos que acabamos de leer en Daniel. El decreto para edificar a Jerusalén fue dado en el año, ¿en qué año, queridos hermanos y hermanas? En el año 457 a.C., de acuerdo a este manual instructivo de la Biblia por Henry Hampton Halley, página 320 y 321. O sea, esto no es un invento de los adventistas del séptimo día para decir que la profecía de las 70 semanas comenzó en el año 457 a.C. O
sea, todos estos teólogos eruditos e historiadores bíblicos concuerdan con esta fecha histórica de la firma del decreto de Artajerjes, que fue dada en el año 457 a.C. Bien, entonces el tercer edicto que daba la orden para que el pueblo judío regresara a la tierra de Israel después de 70 años de cautiverio fue promulgado por el rey persa Artajerjes, como ya lo leímos, en el año 457 a.C., porque se firmaron 3 edictos. Pero el más importante de los 3 fue este, y usted dirá, ¿y por qué? Ya lo vamos a ver. Leamos Esdras capítulo 7, versículos 12 y 13, que nos dice así el Señor. Artajerjes, oigan bien, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. O sea, Esdras era un sacerdote y era un escriba, era judío por supuesto. Le dice, paz, versículo 13, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. En otras palabras, terminó prácticamente el cautiverio de 70 años. Sabemos que Nabucodonosor fue el rey que llegó a Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén, destruyó la ciudad, los muros de Jerusalén y se llevó cautivo a miles de judíos a Babilonia. Pero ya para esta altura de Esdras 7, 12 y 13, como estamos leyendo, ya estaba reinando el rey Artajerjes, ya era un rey persa, ya no estaba Babilonia como imperio mundial, ya había caído, había sido dominado por los medos y los persas. Pero aquí vemos que este rey está firmando un edicto y está dando la orden a través de un hombre que se llamó Esdras, un hombre fiel a Dios, para que el pueblo judío que quería volver de nuevo a su tierra, a Jerusalén, tenía la libertad para regresar. O sea, ya ellos no iban a ser más cautivos de allí de los medos y los persas. Podían regresar si querían. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué este tercer edicto que fue firmado en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes, que da comienzo a la profecía de las 70 semanas, era más importante que los demás edictos o los 2 anteriores? Leamos por favor Esdras 7, 25, 26. Veamos las órdenes específicas del rey Artajerjes. ¿Qué dice Esdras 7, 25? Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, le está hablando Artajerjes a través de esa carta que le escribió, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Y yo pongo ahí entre corchetes para que podamos ir entendiendo. O sea, ya eran una nación libre. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando ellos estaban en cautiverio, el que tenía la autoridad sobre ellos era el rey. El rey, bien sea el rey de Babilonia, o los reyes de Babilonia, o los reyes persas. Pero ahora, este edicto es más importante que los demás, porque ahora le está dando libertad a través de Esdras y a través de esos judíos fieles que regresaron a Jerusalén, que nombraran jueces y gobernadores. O sea, en otras palabras, Artajerjes le está diciendo, yo ya no tengo que gobernar sobre ustedes. O sea, establezcan ahora ya ustedes su propio gobierno. A todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, ustedes ya no van a vivir ya más bajo las leyes medos y persas. ¿Están entendiendo, queridos hermanos y hermanas? En otras palabras, ya ustedes son una nación libre. Versículo 26 de Esdras capítulo 7, que nos dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, oigan bien, no del rey de Persa, sino la ley de Jehová, y la ley del rey, bueno, también la ley del rey porque era respetada también, pero ¿por qué? Porque el rey estaba dando esa ley para que ellos salieran, pero ya ellos iban a ser una nación libre. Y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. En otras palabras, lo que está diciendo este texto de Esdras 7:26, que el rey Artajerjes está dando esta ley, por eso dice la ley del rey, pero le está dando autonomía, le está dando autoridad para que ellos crean sus propias leyes, para que ellos establezcan sus propios jueces y gobernadores. Y el rey de Persa le está dando la autoridad. Ellos no podían tener esa autoridad cuando estaban en cautiverio, por supuesto, porque el que hacía las leyes, el legislador, era el rey, prácticamente.
el que pues tomaba acción en cuanto a la violación de una ley era el rey, bien sea los reyes de Babilonia o bien sea los reyes persas. Pero ahora, a través de estos textos, ustedes están leyendo, vamos a ponerlos ahí en pantalla nuevamente. A través de estos textos, ustedes se podrán dar cuenta, queridos hermanos, que el rey Artajerjes le está dando ahora la autoridad a esos líderes judíos que regresaron del cautiverio para que estableciesen jueces y gobernadores y para que crearan sus propias leyes. Y les dice el rey: el que no obedezca la ley de tu Dios sea juzgado prontamente, bien sea a muerte, destierro, a pena de multa o a prisión. En otras palabras, este edicto, queridos hermanos y hermanas, estos textos que ustedes están leyendo ahí conmigo en pantalla, nos están diciendo claramente de que este fue el edicto principal de los 3 edictos que se firmaron. ¿Por qué? Porque el tercer edicto es el edicto que le da prácticamente autonomía, libertad a Israel de nuevo a ser una nación independiente, o sea, libre. Y es por eso que fue el edicto más importante. Y ese edicto fue firmado, como ya dijimos anteriormente, en el año 457 a.C. y en ese año se da inicio a la profecía de las 70 semanas. Fue el tercer decreto el que le dio renacimiento legal a Jerusalén. Fue este tercer decreto que autorizaba el nombramiento de magistrados y jueces y restablecía la ley judía como base del gobierno local con plena autoridad política y religiosa para tratar casos bajo las leyes judaicas y persas y para imponer la pena capital. Este último decreto hizo posible la restauración de Jerusalén como capital. Daniel 9:25, última parte, ¿qué nos dice? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, cuando ellos regresaran, los judíos iban a encontrar una ciudad semidestruida prácticamente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Destruyó el templo de Jerusalén. El templo estaba prácticamente en ruinas. Los muros de la ciudad derribados. O sea, era una ciudad prácticamente que estaba en ruinas. Entonces Dios les dice: cuando ustedes regresen, esa ciudad se va a volver a edificar y la plaza y el muro, pero en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron muchos enemigos, tuvieron muchos obstáculos, porque Satanás no quería que esa obra se volviera a restablecer, la obra del templo, y en fin, y pues ya sabemos, el pueblo de Israel nuevamente debía ser el pueblo escogido de Dios para que llevara la luz del mensaje de salvación al mundo. Esdras capítulo 4 versículo 1, ¿qué dice? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, ahí vemos el cumplimiento de Daniel 9:25. Oyendo los enemigos, no los amigos, enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué sucedió, queridos hermanos? Nehemías 4:11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vengan, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Se cumplió al pie de la letra la última parte de Daniel 9:25. Y será edificado la ciudad o el templo, la plaza, los muros en tiempos angustiosos. O sea, todos estos judíos fieles que regresaron a Jerusalén tuvieron que enfrentar a estos enemigos. ¿Y qué querían estos enemigos hacer con ellos? Ahí lo dice el versículo 11, lo estamos leyendo. Querían matarlos y querían parar esa obra. Por supuesto, detrás de todo eso, ¿quién estaba? Satanás, que instigó a estos hombres perversos, impíos, a parar la obra de la edificación del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Edificación de Jerusalén y el templo. Ahí podemos ver a Esdras, que fue un hombre fiel a Dios, que cumplió al pie de la letra las palabras del Señor y cumplió al pie de la letra la profecía de Daniel, por supuesto. Primer periodo de tiempo profético, 7 semanas, o sea 49 años. ¿Recuerdan esos primeros 49 años? Porque el ángel menciona 2 periodos proféticos ahí en Daniel 9:25. Esos 49 años, ¿qué abarcan? Ustedes se preguntarán, ¿de dónde comienzan y dónde terminan? Bueno, vamos a ver ese primer periodo profético. Bueno, 7 semanas es igual a 49 años, porque si usted multiplica 7 por 7,
es igual a 49. Una semana, recuerden, en profecía bíblica, es igual a 7 años. Ahí usted lo ven en pantalla, 7 por 7, 49. Entonces, ¿de dónde abarca ese periodo profético? Comienza a correr la profecía de las 70 semanas, como ya lo vimos, en el año 457 a.C., y los 49 años nos llevan al año 408 a.C. Y usted dirá, ¿y qué pasó en el año 408 a.C.? Ahí ven usted la nota en la parte de abajo. En el año 408 a.C. termina la reedificación de Jerusalén y el templo. O sea, tomó prácticamente casi 50 años. De acuerdo a Esdras capítulo 7, versículos del 11 hasta el 26. O sea, ahí vemos que Daniel recibe esa visión del ángel y el ángel le dice 7 semanas. El primer evento profético, como ya leímos allí, 49 años. Entonces, ¿qué sucedió? En el año 408 a.C., ahí termina el primer periodo profético de Daniel 9:25. Ahí termina el periodo de los 49 años o las 7 semanas. ¿Cuándo aparecería el Mesías príncipe y qué evento lo coronaría? Porque recuerden que Daniel 9:25 habla también del Mesías príncipe. Segundo periodo de tiempo profético, 62 semanas. Ahí está el segundo periodo profético que aparece en Daniel 9:25. ¿Y es igual a qué? A 434 años. Lo acabamos de leer en Daniel 9:25. Usted lo puede corroborar en sus Biblias. Y usted dirá, ¿y esos 400 años qué representan? ¿De dónde abarcan y cuándo terminan? Bueno, leamos por favor la última parte de Daniel 9:25. Hasta el Mesías príncipe. Está hablando del Mesías príncipe. O sea, ese periodo de las 70 semanas iba a llegar hasta la aparición del Mesías en esta tierra. ¿Y quién es el Mesías, queridos hermanos y hermanas? Por supuesto, el Hijo de Dios, Jesucristo. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y vuelvo y lo repito, 49 años termina la reedificación de Jerusalén. Y 62 semanas, ahí está el segundo periodo profético de Daniel 9:25. O sea, es igual a 434 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que ya lo vimos. Los enemigos de los judíos quisieron parar esa obra e intentaron matarlos, por supuesto, pero sabemos que el Señor no lo permitió porque ya había una profecía establecida por el profeta Daniel que se tenía que cumplir al pie de la letra. La palabra en hebreo para Mesías de Daniel 9:25, como lo acabamos de leer, hasta el Mesías príncipe, esa palabra Mesías en hebreo es Mashiach. Y Mashiach significa Mesías y también significa ungido y también significa ungir. ¿Y por qué ungido? Usted se preguntará. Ya lo vamos a ver. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas número 4899, página 639. Entonces, ¿qué significa la palabra Mesías? Mashiach en hebreo. Mesías, ungido y también significa ungir. Vamos a ver qué sucedió. 62 semanas e igual a 434 años, el segundo periodo profético de Daniel 9:25. Recuerden, una semana es igual a ¿qué? A 7 años. Si usted multiplica 62 por 7, es igual a 434. Hasta un niño de segundo grado lo puede hacer esa multiplicación. Si contamos del año 408 antes de Cristo, cuando terminó el primer periodo profético de 49 años con la conclusión de la edificación de Jerusalén, y corremos 62 semanas más, o sea 434 años, nos llevan al año 27 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 4 siglos, queridos hermanos y hermanas. Un poquito más de 4 siglos. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en el otoño del año 27 después de Cristo, el Mesías príncipe, Cristo Jesús, llega al río Jordán y es ungido con el Espíritu Santo cuando es bautizado por Juan el Bautista. ¿Se recuerdan la palabra Meshiach, que significaba ¿qué? Mesías, ungido y ungir.
Vamos a ver qué sucedió al final de ese periodo profético de 434 años, que es igual a 62 semanas, el segundo periodo profético de Daniel 9:25. Bueno, Marcos capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista, o sea, por Juan en el río Jordán. Interesante, queridos hermanos y hermanas. El bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, año 27 después de Cristo. ¿Por qué es importante este bautizo? Porque cumplió al pie de la letra la profecía de Daniel 9:25, que al final del segundo periodo de Daniel 9:25 iba a venir el Mesías, iba a ser ungido. Vamos a ver de qué manera fue ungido el Mesías cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Recuerden, año 27 después de Cristo. Lucas 3, 21 y 22, ¿qué nos dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Qué sucedió, queridos hermanos y hermanas? Se abrió el cielo. Versículo 22. Y descendió, ¿qué cosa? ¿Qué descendió? El Espíritu Santo sobre él, o sea, sobre Jesús, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿qué tomó lugar cuando Jesús fue bautizado? Dice que el cielo se abrió, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, la voz del Padre, por supuesto, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿qué evento tomó lugar en el año 27 después de Cristo en el río Jordán? Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús recibió el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Y usted dirá, ¿y eso qué significa? Leamos por favor. Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice, ¿cómo Dios ungió? ¿Se recuerdan la palabra Meshiach? El Mesías significa Mesías ungido o ungir. Entonces dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿En qué momento fue ungido entonces el Mesías? Cuando fue bautizado, ya lo leímos en el libro de Lucas, que pasaron tres cosas, sucedieron tres cosas. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en ocasión del bautismo de Jesús, Jesús recibió ese ungimiento, el ungimiento del Espíritu Santo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué maravilloso, o sea, Jesús recibió la unción del Espíritu Santo. Estaba profetizado por Daniel capítulo 9, versículo 25. Jesús en la sinagoga de Nazaret. Esto toma lugar cuando Jesús prácticamente comienza su ministerio terrenal en esta tierra, predicando el evangelio del reino. Vamos a ver qué palabras dijo Jesús cuando se encontraba allí un sábado en la sinagoga de Nazaret. Leamos por favor Lucas capítulo 4, versículo 18. Usted puede leer ahí el capítulo 4 de Lucas en su tiempo libre y usted va a leer ese tremendo discurso o sermón que predicó Jesús allí en esa sinagoga de Nazaret. Lucas 4:18 dice, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, yo fui ungido ya cuando fui bautizado en el río Jordán. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí vuelve y menciona la palabra ungir, ungimiento. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta fue la obra que Cristo vino a hacer a esta tierra, tal y como lo había profetizado Daniel, hasta el Mesías príncipe. ¿Cuáles fueron una de las primeras palabras de Jesús al inicio de su ministerio, después que fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo? Vamos a leerlo, por favor. Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Marcos 1, 14 dice, después que Juan
fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? A predicar el evangelio del reino de Dios. Diciendo, dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo, queridos hermanos y hermanas? El tiempo profético de Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, los judíos no se habían dado cuenta que el tiempo profético de Daniel, que había sido ya predicho 400 años antes prácticamente, se estaba cumpliendo ante los ojos del pueblo judío en ese entonces. Y Cristo prácticamente le estaba diciendo, yo soy el Mashiach, yo soy el Mesías que estaba profetizado en el libro de Daniel. Y he sido ungido por el Espíritu Santo para predicar el evangelio de salvación. Qué maravilloso, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? Cómo la palabra de Dios, la profecía bíblica, se cumplió al pie de la letra. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 1? ¿Qué hay en el evangelio? Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al no judío, al gentil. O sea, el evangelio no fue dado única y exclusivamente para los judíos. Los judíos tenían que cumplir con la obra de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso una de las primeras palabras contenidas en el Sermón del Monte de los Olivos de Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús le dice a la nación judía, vosotros sois la luz del mundo. O sea, ellos tenían que llevar el evangelio de salvación al mundo gentil, al mundo que estaba pereciendo en delitos y pecados. Pero tristemente la nación judía no cumplió con ese cometido. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué le sucedería al Mesías después de las 62 semanas y cuándo pasaría? Vamos a seguir citando el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Note qué interesante. No se olvide que lo que está entre corchetes, yo lo agrego los textos para que usted entienda mejor el texto. Dice Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, se quitará ¿qué? La vida al Mesías. Ya estaba profetizado, por eso la nación judía no lo entendió, no lo vio, estaban ciegos, habían sido cegados por Satanás. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque no, él mismo no se quitó la vida, fue Roma imperial que lo llevó a la cruz prácticamente. Versículo 27 de Daniel 9, ¿qué nos dice? A la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de 7, queridos hermanos? Una semana tiene 7 días. La mitad de 7 es 3 y medio. O sea, 3 años y medio después de su bautismo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, para ser exactos, en el año 31 después de Cristo, o sea, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús le pone punto final a la ley ceremonial. Porque cuando Él muere en la cruz del Calvario, termina ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio había venido a esta tierra, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Ya no hay necesidad de que ustedes y yo tengamos que seguir sacrificando animales, corderos o machos cabríos para obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero, el Mashiach, el Mesías, había venido y 3 años y medio después, o sea, a la mitad de la semana, como dice Daniel capítulo 9, versículo 27, se iba a quitar, ¿qué cosa? La vida al Mesías, al ungido, al Mashiach. Y como producto de la muerte del Mesías, iba a terminar, ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. Mitad de la semana, o sea, 7 días. Años proféticos es igual a 3 años y medio, porque la mitad de 7 es 3 y medio. Si contamos del año 27, cuando Jesús es bautizado, esos 3 años y medio nos llevan al año 31 después de Cristo. Ahí Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros. En el año 31, en la primavera, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús es crucificado en el Calvario. O sea, Jesús prácticamente tuvo un ministerio de 3 años y medio en esta tierra, predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio de salvación. Ahí ustedes ven ahí esa imagen, Jesús, como estaba profetizado
por el profeta Daniel, muere a la mitad de la semana y terminó el sacrificio y la ofrenda. Vamos a leerlo, por favor. Según la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12, que tiene que ver con la Pascua, la muerte del Cordero, que apuntaba también a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿a qué hora debía morir el Mesías? Interesante, vamos a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis, o sea, el Cordero, está hablando del Cordero Pascual, hasta el día 14. ¿Qué día, queridos hermanos y hermanas? El día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolará, la palabra inmolará quiere decir sacrificará. O sea, el Cordero Pascual que apuntaba a Cristo, al Mesías, al Mashiach que iba a venir un día, debía ser sacrificado el día 14 del primer mes del calendario hebreo, entre las 2 tardes. Ya todo eso lo hemos estudiado en temas anteriores, queridos hermanos y hermanas. Si usted quiere entender mejor esto que estamos leyendo en Éxodo 12:6, entra a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel. Vaya al encasillado que dice listas y busque la carpeta o el archivo que dice los 3 días y las 3 noches de Cristo en el corazón de la tierra. Usted va a entender mucho mejor y con más amplitud lo que estamos estudiando en esta hora. Juan capítulo 11, versículo 9, ¿qué nos dice? Respondió Jesús, mire las palabras de Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque nosotros tendemos a pensar de que el día tiene 24 horas. Pero Jesús estaba hablando de 12 horas donde está el sol. Porque las otras 12 horas es cuando viene la noche. Entonces Jesús habló de 12 horas. ¿Por qué Jesús habló de 12 horas? Bueno, los judíos contaban el día desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ese era un día. Es igual a 12 horas. Por eso Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Bueno, volviendo a Éxodo 12:6, el Cordero debía morir el día 14 y debía morir entre las 2 tardes. No se olvide esos detalles, por favor. Marcos 15, 34 y 37. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? Y a la hora novena son las 3 de la tarde. Porque así contaban los judíos el día, o sea, las primeras 12 horas. La hora tercera era ¿qué? Las 9 de la mañana, 6, 7, 8 y 9. La hora sexta era el mediodía y la hora novena era las 3 de la tarde. Entonces, a la hora novena, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37, ¿qué dice? Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué sucedió? Expiró. Tal y como estaba profetizado en la profecía de Éxodo 12:6. El Cordero Pascual iba a ser sacrificado entre las 2 tardes. ¿Y a qué hora Jesús murió en la cruz del Calvario, queridos hermanos y hermanas? A la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Vemos ahí un reloj para que usted pueda apreciar mejor visualmente las 3 de la tarde. Si usted mira el reloj, el número de arriba en el medio son las 12 y el número de abajo en el medio son las 6. Si usted cuenta de las 12 a las 6 son 6 horas. Y la mitad, o sea, entre esas 2 tardes, la mitad es las 3. Pues esa es la hora novena. Por eso el Cordero estaba profetizado que iba a morir entre las 2 tardes. Y exactamente un día 14 de abril a las 3 de la tarde, día viernes, el Cordero Pascual, el ungido, el Mashiach, como estaba profetizado por Daniel, iba a morir a la mitad de la semana. O sea, 3 años y medio después de su bautismo. Ahí están las referencias bíblicas. Éxodo 12:6 y Marcos 15, 34 y 37. Qué maravilloso es la profecía bíblica. Por eso es que Pablo decía al principio de este programa que lo leímos, no menospreciéis las profecías. Mateo 27, 50 y 51, ¿qué nos dice? Versículo 50 de Mateo 27, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario?
a las 3 de la tarde, a la hora novena, entre las 2 tardes, o sea, entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Dice que he aquí, dice el versículo 51 de Mateo 27, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Y eso qué significa? Usted se estará preguntando. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se rasgó el velo del templo? Bueno, ustedes ven ahí la imagen. Y se rasgó de arriba abajo. No, o sea, no fue una mano humana que lo rasgó. Fue la mano de Dios. Eso daba a entender de que ya los sacrificios de animales habían terminado. Ya prácticamente ya no había necesidad de sacrificar más corderos. Porque ya había terminado, ya Cristo Jesús había clavado en la cruz del Calvario la ley ceremonial. Efesios 2, 14 y 15, el apóstol Pablo lo aclara. Leamos por favor Efesios 2, 14. Porque Él es Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, judíos y gentiles, cuando murió en la cruz, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, o sea, anulando, en otras palabras, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No se olvide esos detalles, no está hablando de la ley moral de Dios, o sea, sus 10 mandamientos. Cristo lo que abolió en la cruz del Calvario a la hora novena, o sea, entre las 2 tardes, ese día 14 de abril, abolió ¿qué cosa? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, o sea, la ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos, o sea, tanto judíos como gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Por eso es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús expiró en la cruz. O sea, dio por conclusión, ¿qué cosa? La ley ceremonial. ¿Cuándo terminaría el periodo de las 70 semanas o 490 años dado a los judíos? Porque este periodo fue dado expresamente a la nación judía. Daniel 7:27, ¿qué dice? Y por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Vamos a ver qué sucedió. La semana, o sea, 7 años que está hablando aquí el profeta Daniel, es la última semana de los 490 años o 70 semanas de Daniel 9:24, que fue dada solo para el pueblo judío. Esta última semana o 7 años se extiende desde el año 27 después de Cristo, cuando Jesús es bautizado, hasta el año 34. O sea, iba a confirmar el pacto. Primero, a través de 3 años y medio de ministerio de Cristo, el pacto, o sea, el evangelio para la nación judía. Y después de que Cristo sube al cielo, después de que resucita y sube al cielo, en el año 31, 40 días después de su resurrección, Cristo es llevado al cielo y el resto de los años que faltaban para llegar al año 34 o al cumplimiento final de las 70 semanas, ese pacto es confirmado con los discípulos a través de la predicación del evangelio. Pero los discípulos sufrieron persecución y sufrieron oprobio, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron perseguidos, en fin, por las autoridades judaicas. Y uno de los instrumentos que el enemigo usó lamentablemente en ese tiempo fue Saulo de Tarso, que gracias a Dios llegó a ser después el gran apóstol Pablo de los gentiles. Pero en principio Saulo fue un instrumento del enemigo para perseguir a la iglesia, porque Satanás quería parar esa obra, pero el cumplimiento de la profecía de Daniel tenía que cumplirse al pie de la letra. Jesús, cuando estuvo allí con sus discípulos en la última cena, ese jueves 13 de abril, antes de él morir, un día antes de morir en la cruz del Calvario, en el aposento alto, les dijo estas palabras a sus discípulos. Leamos por favor, Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, o sea, Cristo con sus discípulos, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué decía Daniel? Y por otra semana confirmará ¿qué cosa? El pacto. Entonces Cristo le está recordando nuevamente ese pacto, que él comenzó 3 años y medio antes, después de que fue bautizado en el río Jordán. Lucas capítulo 1, versículo 72. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres. O sea, estaba profetizando el Salvador que iba a venir y acordarse de su santo pacto.
Ese pacto se llevó a cabo a través de la predicación del mensaje del evangelio de salvación. Última semana es igual a 7 años. Abarcan del año 27 después de Cristo, cuando es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, hasta el año 34 después de Cristo. Y ahí terminan los 490 años de la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas, o sea, 490 años están determinados, o sea, cortadas para tu pueblo, pueblo judío, para tu nación y para tu santa ciudad, o sea, para Jerusalén. Bien, vamos a ver qué sucedió. Elena G. White escribió estas palabras muy interesantes. Leamos, por favor. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por decisión del Sanedrín judaico, la nación judía selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Y uno de los que consintió con la muerte de Esteban, ¿quién fue? Saulo de Tarso. Sigamos leyendo. Ahí vemos el apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo, o sea, al final del periodo profético de las 70 semanas. La nación judía rechazó prácticamente el evangelio de Jesús. Primero, crucificaron al Mesías y después persiguieron a los discípulos de Cristo y se negaron a aceptar el evangelio de salvación. O sea, la nación judía dejó de ser prácticamente en ese año 34 después de Cristo, dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Y entonces el evangelio fue llevado ahora al mundo gentil. Entonces termina la declaración, el mensaje de salvación, al no estar más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, o sea, para la nación de Israel, fue dado al mundo. Entre ellos estaba incluido los gentiles. El conflicto de los siglos, página 375, capítulo 19 de este extraordinario libro. La parte restante del periodo profético de Daniel 8:14, de cuyo periodo forma parte las 70 semanas. Leamos. Cito nuevamente el libro El conflicto de los siglos. Contando desde el año 34, 1810 años, que es parte de la profecía de las 2300 tardes que vamos a estudiar en nuestro próximo programa, ¿llegan a qué año? Llegan al año 1844. Entonces, había dicho el ángel, será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. Maravillosa profecía bíblica. Por eso es que tenemos que darle gloria a Dios por su palabra. El conflicto de los siglos, página 462, capítulo 24. Tiempo restante de la profecía de Daniel 8:14. Si tomamos el año 34, cuando terminan las 70 semanas, que es parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el primer periodo profético de tiempo, 490 años. Si comenzamos a contar del año 34 después de Cristo, esos 1810 años restantes nos llevan al año 1844. Si usted suma 490 años más 1810 años, es igual a 2300 años, que vamos a abundar más en cuanto a ese periodo profético en nuestro próximo estudio. No se lo pierda, por favor, si el Señor me da el don de la vida. ¿Qué sucedió? Hebreos 9:24 comenzó una gran obra en el cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso es que Satanás no quiere que el pueblo de Dios y el mundo entienda estos eventos proféticos. ¿Por qué? Porque Satanás ha puesto intercesores aquí en esta tierra. Ha puesto a la Virgen María en el cielo, ha puesto a todos los santos en el cielo y ha puesto a un supuesto vicario de Cristo en esta tierra, que es el representante supuestamente de Cristo, pero la Biblia dice que solo tenemos a un sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro gran Salvador Cristo Jesús, que subió al cielo y está intercediendo y está purificando el santuario. Y esa purificación del santuario comenzó al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, o sea, a el final de las 2300 tardes y mañanas en 1844.
En nuestro próximo estudio, queridos hermanos y hermanas, con el favor del Señor, por supuesto, estudiaremos más a fondo la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años de Daniel 8:14 con relación a la purificación del santuario. Así que les exhorto, les hago la invitación de que el próximo viernes me puedan acompañar con el favor y la voluntad del Señor para que podamos juntos estudiar esta extraordinaria profecía de las 2300 tardes y mañanas. Como siempre termino con esta última imagen. Ustedes la ven ahí en pantalla. Cristo tocando a la puerta de nuestros corazones, porque Cristo quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí. Por eso ha dejado estas extraordinarias profecías registradas en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, para que tú y yo aprendamos de que hay un Salvador real, de que ese Cristo que murió en la cruz del Calvario el día 14 de abril a las 3 de la tarde es el verdadero Mesías, el Mashiach, como leíamos en Daniel capítulo 9, el ungido, el verdadero Hijo de Dios que vino a esta tierra para salvarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Por eso Él pide entrada a tu vida. Él quiere que tú lo dejes entrar. ¿Qué tú esperas para aceptar a Cristo como tu Salvador personal? ¿Qué tú esperas, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, para entregar tu corazón a Jesús? Él lo ha hecho todo por ti. Él se sacrificó su vida, tal y como estaba profetizado en las profecías de Daniel y también en todos los profetas del Antiguo Testamento. Ese Mesías vino a esta tierra, ese ungido vino a esta tierra para dar su vida por ti, por mí y para salvarnos de la muerte eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Termino con una palabra de oración. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias por Jesús, el ungido, el Mesías, que vino a esta tierra. Y tal y como estaba profetizado en los libros de Daniel, en los profetas mayores, en los profetas menores y en todo el Antiguo Testamento, el Mesías iba a venir a esta tierra, iba a tomar nuestro lugar, iba a ser sacrificado a la mitad de la semana, conforme a la palabra escrita por el profeta Daniel, o sea, 3 años y medio después de su bautismo. Jesús murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y murió para salvarnos de la muerte eterna. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús. Gracias porque Cristo tomó nuestro lugar, porque éramos nosotros quien merecíamos morir, porque fuimos nosotros los que transgredimos la ley de Dios, y la ley transgredida exigía la muerte del pecador, pero Jesús tomó nuestro lugar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestros corazones a Jesús, a entregar nuestras vidas tal y como somos, trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías, a entregarnos completamente nuestras vidas a Él, a servirle de todo corazón, a rendirnos a Él, para que algún día podamos estar delante de su presencia en el reino de los cielos. Gracias por su palabra. Pedimos una bendición muy especial, o pido una bendición muy especial por cada uno de los hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en esta hora, y que este mensaje pueda llegar a todo lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Recuerden que si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes vamos a seguir haciendo otro pequeño paréntesis y vamos a estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, una profecía extraordinaria. Usted no se puede perder el tema del próximo viernes. Recuerde compartir este mensaje de hoy con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con los hermanos o hermanas que asisten a la iglesia donde usted se congrega, para que así ustedes también puedan escuchar, ellos también puedan escuchar este mensaje maravilloso de salvación. Mañana sábado, con el favor del Señor, nos estaremos congregando en nuestra iglesia local. Vamos a poner ahí la dirección en pantalla. Si el Señor lo permite, estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener un servicio maravilloso, vamos a tener una fiesta espiritual
mañana, así que usted no se puede perder nuestra programación. Si Dios nos da el don de la vida, estaremos saliendo en vivo nuevamente 11 de la mañana, recuerde, hora del este. Aquí ya en los Estados Unidos se hizo el cambio de hora. 11 de la mañana, hora del este. Tal vez en otros estados en una hora de atraso, en otros países de Centroamérica o del Caribe son 2 horas de atraso. Pero recuerden, 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poco después de las 11. Estén pendientes, no se olvide de activar la campanita en sus teléfonos inteligentes o tabletas para que así le llegue la notificación de que ya estamos saliendo en vivo. Espero que nos puedan acompañar. Si usted nos está visitando, por así decirlo, el estado de la Florida, está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría tenerle en nuestra congregación mañana y que pudiera congregarse con nosotros y pudiera escuchar palabra de Dios, no palabra de los hombres, palabra del Señor. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí, hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello